Muy buenos días, bendiciones para todas las personas que nos sintonizan por la emisora Que Buena 101.1 FM y también que están viendo esta prédica a través de mi canal de YouTube, Volver Escala. Y sé que el día de hoy el Señor tiene una palabra de bendición para tu vida, una palabra de liberación, una palabra de sanidad, una palabra de libertad. Seguimos con la serie de mensajes Gobernando los Lugares Celestiales. Hoy vamos a compartir el tema número 9 de esta serie: sanidad, protección y justicia. Lo que vamos a ver en nuestras vidas es sanidad. Si tú estás enfermo, cree que en esta mañana vas a recibir sanidad. Si te sientes atemorizado, cree que Dios te va a proteger. Y si tú ves que hay injusticia en tu vida, en tu familia, la justicia de Dios se va a manifestar a tu favor. Vamos a leer un salmo muy conocido, el Salmo 91, verso 1 al 3. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Nosotros estamos en un tiempo de determinación, donde debemos determinarnos por el Señor. Siempre en la Biblia Dios pone dos caminos: el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la bendición o de la maldición. Debemos escoger qué camino debemos escoger. Así como el Señor puso en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida, y Dios le dijo al hombre que debía escoger qué árbol debía comer. Y lamentablemente el hombre comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, y esto produjo muerte espiritual en Adán y en Eva, y esa muerte entró a toda la humanidad. Entonces, así como Dios puso a escoger a Adán en comer el árbol de la vida para tener vida eterna, para tener una eterna comunión con Dios y tener bendición, o escoger el árbol de la ciencia del bien y el mal, que es escoger el pecado, la maldición, las tinieblas. Y lamentablemente escogió Adán la muerte, la maldición. Y hasta el día de hoy nosotros sufrimos de esa mala decisión. Las decisiones son muy importantes porque no solamente te va a afectar a ti, sino va a afectar a tus hijos y puede afectar tus generaciones. Entonces, estamos en un tiempo donde debemos decidir si realmente creemos en el Evangelio de Cristo, si realmente creemos en la palabra, o vamos a creer en las filosofías y huecas sutilezas, en ideas y filosofías sin sentido, si vamos a creer más en el humanismo que en el cristianismo, si vamos a creer más en el reino de Dios o vamos a creer en las ideas del nuevo orden mundial y de este mundo moderno que quieren establecer ideas que van en contra de la palabra eterna, sin entender que los cielos y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces la palabra es clara. Hay de aquel que llama a lo malo, lo llama bueno, y a lo bueno lo llama malo. Hoy en día estamos en una sociedad que años atrás las ideas de hoy en día eran impensables, eran cosas muy perversas, ¿no? Hoy en día hasta hay gente que están reclamando que la pedofilia, que es tener relación sexual con niños, se apruebe como una orientación sexual. Diferentes naciones se está exigiendo también que se quite el término hombre y mujer
porque esto ofende a la ideología del género. Entonces podemos ver que es una ideología antidios, una ideología antinatural, es una ideología antimoral. Incluso hay naciones donde se permite el matrimonio entre un hombre y un animal, o una mujer y un animal. Entonces estamos en una sociedad que, por causa de darle la espalda a Dios, cada día está inventando cosas muy locas, cosas antirracionales, antimorales, anti lo científico, anti Dios, anti todo. Entonces, por esa razón es muy importante nosotros permanecer en la palabra para no dejarnos engañar. Mismo Jesucristo nos dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, y la verdad está en la palabra del Señor. Entonces debemos entender y aprender que Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios justo. Así que cuando las naciones se burlan de las leyes de Dios, se burlan de la palabra y ponen a Dios y a la iglesia como retrógrados, entonces ahí es donde se manifiesta el juicio y la justicia de Dios para que la humanidad reaccione y vuelva al orden y vuelva al diseño de Dios. Entonces, si nosotros nos mantenemos en fe, nos mantenemos en la palabra, nosotros vamos a ver la protección, vamos a ver la sanidad, vamos a ver la salvación, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Con eso estoy diciendo que no vamos a tener problemas, porque el mismo Jesús nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero así como Jesús pudo vencer los problemas, nosotros estamos llamados a vencer también los problemas y las dificultades. Entonces nosotros tenemos que tomar una determinación, creer en la palabra, creer que la palabra no es cuento, o no creer. Si creemos en Cristo, en su palabra, vamos a tener vida. Si no creemos, lamentablemente va a venir muerte espiritual, maldición, y las consecuencias van a ser muy, muy terribles. Entonces nosotros tenemos que habitar, obedecer y confiar para que se manifieste la protección y se manifieste la sanidad divina. Vamos a leer Salmo 91, verso 1 al 3. Salmo 91, verso 1 al 3. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Salmo 91. Algunas personas tienen una Biblia grande y en su sala abren esa Biblia en el Salmo 91 para que con esa acción traiga protección sobre los hogares y sobre la familia. Y esto es algo totalmente falso, es algo que es algo místico, algo hechicero, no está conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero para poder activar las bendiciones y esta palabra se pueda vivir y se pueda cumplir en nuestras vidas, tenemos que aprender ciertos fundamentos y ciertos principios que están establecidos en el mismo Salmo capítulo 91. Lo primero es habitar, el primer fundamento es habitar. Salmo 91, verso 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra abrigo siempre habla de casa. En Timoteo dice que estemos sustentos, que estemos alegres cuando Dios nos da sustento y abrigo. Abrigo es cuando ya tenemos un techo, cuando tenemos una casa, y el sustento es el alimento. Así que cuando la Biblia dice abrigo, está hablando de habitar en la casa de Dios y que Dios habite en nosotros. Primero debemos entender que todos los que creen en Cristo, todos los que ha habido un verdadero arrepentimiento, Dios los hace templo y morada de su Espíritu Santo. Dios viene a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo.
Nosotros somos edificados para ser casa espiritual y sacerdocio santo. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. O sea que Dios habita en nosotros y nosotros habitamos en Dios. Esto es importante saberlo porque Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. Dios no habita en un edificio llamado iglesia. Dios habita en nosotros, y donde están 2 o 3 congregados, el Señor está en medio de nosotros. Los lugares de reuniones están cerrados, pero la iglesia nadie la puede cerrar porque nosotros somos la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo habita en nosotros, y si nos reunimos en familia a adorar a Dios, el Señor está en medio de nosotros, trayendo sanidad y trayendo libertad a nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, habitar habla de una plena comunión, de conocerse día a día. Tú no conoces a una persona hasta que habitas o vives con ella. Allí vas a conocer sus gustos, ahí vas a conocer sus temperamentos, los vas a conocer alegres, los vas a conocer molestos, vas a conocer su fortaleza, vas a conocer sus debilidades. Entonces habla de habitar, de tener una comunión y una permanencia en Dios. Por eso Juan, capítulo 15, verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces habitar habla de permanecer en Dios. Si permanecemos en su palabra, permanecer en la fe, permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque a veces hay dificultades, hay problemas, hay circunstancias, hay traiciones, hay cosas que nos pueden pasar en la vida cristiana, que si la persona no está firme en la convicción, no tiene una fe verdadera, esa persona se puede apartar, se puede decepcionar y puede empezar a echarle la culpa a Dios y a la iglesia de su falta de fe. Tenemos que permanecer. Dijo el Señor en Mateo capítulo 7 que si nosotros escuchamos la palabra, la creemos y la obedecemos, seremos como una casa fundada sobre las rocas. Vienen los ríos, vienen las tempestades y esa casa se mantiene firme. Pero si nosotros escuchamos la palabra y no la creemos y no la obedecemos, es como si construyéramos una casa sin base en la arena. Vienen los ríos y esa casa va a caer. Entonces así sucede con muchos cristianos, muchas personas que dicen creer en Dios, no creen verdaderamente, no obedecen la palabra y viene cualquier problema, cualquier circunstancia y hace que su fe caiga. Y como dice Mateo 7, grande es la ruina. Entonces esa persona en su vida, en su familia, tiene una gran pérdida y hay consecuencias terribles para aquellas personas que no permanecen en el Señor. Si permaneces en el Señor, se manifestará la sanidad, se manifestará la libertad y van a pedir todo lo que ustedes quieran y vendrá la respuesta y vendrá la bendición sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que habitar, tenemos que morar en Dios, morar bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra significa estar bajo la autoridad de Dios. Si estamos bajo la autoridad de Dios, Dios nos exalta y Dios nos levanta. Entonces tenemos que tener una obediencia total, una fe en el Señor, morar en Dios en fe, en obediencia, porque una persona rebelde no puede morar en Dios. Así como Adán y Eva estaban delante de Dios, tenían una comunión perfecta con Dios, y cuando fueron rebeldes fueron sacados del huerto del Edén. El mismo Lucifer, dice la palabra en Ezequiel 28, era un querubín grande y protector. Dice que desobedeció a Dios, se llenó de soberbia su corazón y Dios tuvo que sacarlo, lanzarlo del monte de Dios. Entonces, para morar en Dios tenemos que poner nuestra vida bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de la palabra del Señor.
Entonces no es solamente abrir el Salmo 91 para que te dé protección, sino que tú tengas que permanecer en el Señor, permanecer en su palabra, tener fe y ser obediente a la palabra del Señor. Entonces lo primero es habitar, lo segundo es confiar. Diga conmigo, lo segundo es confiar. Salmo 91, verso 2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces cuando no hay fe y no hay confianza, se habla más del problema, se engrandece el problema, se habla en demasía de las enfermedades, de la pobreza, de los problemas familiares. A veces queremos que Dios nos ayude cuando dudamos de Dios. Dios no puede ayudar a alguien que duda de Él, que piensa que Dios es infiel. Entonces dudamos de su poder, dudamos de su fidelidad, y ahí Dios no puede actuar, porque la plataforma legal para que Dios actúe a favor de nuestra vida se llama fe. El mismo Cristo dice la palabra que no pudo hacer muchos milagros y sanidades en su ciudad donde Él fue criado por causa de la incredulidad del pueblo. Entonces la confianza y la fe se manifiesta cuando habitamos, cuando moramos en Dios, cuando tenemos comunión con Él. Eso fue lo que pasó con Abraham. Su fe fue creciendo mientras conocía a Dios. Por esa razón Él obedeció al Señor en todo lo que el Señor le pedía. Él lo hacía hasta tal punto de que Dios le pidió a su hijo y Él casi lo ofrece, y el Señor le dijo: no lo hagas, porque ya sé que temes a Dios. Entonces esa es la relación de confianza que tenemos que nosotros crecer en Dios, irlo conociendo a través de la oración, irlo conociendo a través de la palabra de Dios. Y nosotros vamos a decir, como el salmista en el Salmo 91, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces cuando tienes confianza en Dios, pones tu esperanza en Él. Vas a decir: diré yo a Jehová, esperanza mía. Lamentablemente hay muchas personas que ponen su confianza en lugares, ponen su confianza en personas, ponen su confianza en trabajos, ponen su confianza en ideologías, y luego entienden que no podemos poner nuestra confianza en estas cosas, porque la fuente de la bendición es el Señor. Nuestra confianza debe estar puesta en el eterno Dios y en el eterno Señor. Toda nuestra confianza, nuestra fe debe estar en. Cuando pones tu confianza en Dios, lo eterno, pones la confianza en Dios en lo eterno, se puede estar cayendo todo alrededor, pero tu familia se va a mantener en pie. Se puede caer el sistema económico de las naciones, pero nuestra finanza va a estar en pie. ¿Saben por qué? Porque el Todopoderoso nos sostiene. Dios nos sostiene, Dios sostiene nuestra familia. En estos tiempos de pandemia, desde marzo, ahorita ya vamos a comenzar septiembre, ¿quién nos ha sostenido? ¿Quién nos ha guardado? Ha sido el Señor. Así que Dios nos ha dado una prueba de que Él está con nosotros, Él está con nuestra familia. Toda nuestra confianza y nuestra fe debe estar en Dios. Entonces en este tiempo donde parece que no hay esperanza, Dios es nuestra esperanza. Donde las personas dicen que no hay solución, en Dios hay solución. Donde parece que en el mundo no hay paz, en Dios tenemos nuestra paz. Y vamos a decir, como dijo el salmista en el Salmo 91:2, diré a Jehová, castillo mío. Él es nuestro refugio, Él es nuestra ciudad amurallada, en Él estamos guardados, en Él estamos protegidos, Él es nuestra fortaleza. En medio de esta pandemia, Dios
es nuestra cobertura, Dios es nuestra protección. Si nosotros habitamos, moramos en Dios, confiamos en Dios, su protección y su sanidad se va a manifestar en cada uno de nosotros. Siento la presencia de Dios, siento el abrigo de Dios, la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Puedo percibir gente que están siendo liberados de la depresión, de la tristeza. La palabra de Dios te está liberando, la palabra de Dios te está sanando. Dios está sanando tu mente, Dios está sanando tu corazón. Si estabas desanimado, Dios te levanta en esta hora en el nombre de Jesús. Salmo 91, verso 3 dice: mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Qué hacen los cazadores? Los cazadores buscan la presa para matarla y para comérsela. Podemos decir que el cazador es la muerte. En este caso, el cazador era la peste o una enfermedad destructora. Quiere decir el salmista que en medio de la muerte, en medio de la peste destructora, confiaremos en Dios, porque Él nos va a proteger, porque Él nos va a cuidar. Entonces, así, la misma confianza que tenía el salmista, es la misma confianza que nosotros tenemos en Dios. Nuestra paz, nuestra confianza está puesta en Dios. Él es nuestro castillo, Él es nuestra esperanza. Nosotros estamos esperando con confianza. Vamos a ver la gloria de Dios. La hemos visto, pero la vamos a ver a un nivel superior en el nombre poderoso de Jesús. Los primeros meses fueron difíciles, pero los próximos meses serán de gloria y de poder en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. En medio de la destrucción, en medio de la enfermedad, en medio de estos tiempos difíciles, pon tu confianza en Dios. Cree en Dios, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Su palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Habita, mora en Dios, disfruta su presencia, cree en la palabra, escoge la vida, escoge la bendición, porque Dios tiene grandes cosas para ti. La palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios corre y será glorificada. Nada va a detener la palabra, nada va a detener el cumplimiento de la palabra de Dios a favor de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Levanta ahí tus manos. Oh Padre, te doy gloria, te doy honra. Tu presencia, Señor, nos arropa. Tu presencia, Señor, nos da paz. Tu presencia, Señor, nos fortalece, Señor. Tus ángeles, Señor, Padre, nos acompañan en todo momento, en todo tiempo. Tu gloria se manifiesta, tu poder, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque este es un tiempo de refrigerio. Tú estás trayendo refrigerio, estás trayendo refrescar en nuestra mente, en nuestro corazón. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento está guardando nuestra mente, está guardando nuestro corazón. Hay sanidad, hay señales, hay milagros que se están manifestando, Señor. Tu gloria nos está cubriendo nuestros hogares y nuestras familias, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces tenemos protección angelical en medio de la mortandad y de la peste. Diga conmigo: tengo protección angelical en medio de la mortandad, de la peste. Tengo protección angelical, asistencia angelical en medio de la crisis. Salmo 91, verso 4, dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Estamos seguros porque los ángeles de Dios nos cubren, nos protegen, protegen nuestros hogares, protegen nuestra familia. Salmo 91, verso 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que guarden tus caminos. Nuestros caminos están guardados. Donde pasemos, la protección de Dios está sobre nosotros, porque sus ángeles quitan todo tropiezo, quitan todo obstáculo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, bíblica y proféticamente, hay un gran movimiento angelical en medio de las crisis. Hay un gran movimiento angelical en medio de la peste,
en medio de la destrucción, en medio de la mortandad. A veces los ángeles se mueven para juzgar y otras veces se mueven para proteger y para salvar a los justos. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, que era un lugar de perversión, de pecado, de violencia, de maldad, de perversión sexual, de incesto, de homosexualismo, donde se sacrificaban niños, Dios envió juicio, envió 2 ángeles que juzgaron a esas ciudades perversas. Pero en medio de ellos Dios sacó a Lot y a su familia, porque Lot era justo, era una persona que obedecía a Dios. Entonces ellos fueron protegidos del juicio de Dios, pero al mismo tiempo los ángeles juzgaron también la perversión y la maldad. Así como le pasó a Egipto, dice la palabra de Dios, que la nación de Israel que estaba en Gosén, Dios los protegió de las plagas, pero las plagas cayó sobre los egipcios y sobre la casa del faraón, porque tenían oprimido al pueblo. Entonces, Dios manifiesta sus ángeles para juzgar al impío, al perverso, a los que oprimen, a los malos, a los que matan, a los que destruyen, pero al mismo tiempo los ángeles de Dios están para guardar a los justos. Hay un gran movimiento angelical que está trayendo cobertura y protección para los que están en el bando de Dios, para los que están en el equipo de Dios, para los que han decidido por la vida, que han decidido creer verdaderamente en el Evangelio. Entonces, en estos 2 ejemplos podemos ver también, hay otro ejemplo donde dice la palabra en Hechos 12, donde Herodes mató a un apóstol, persiguió a la iglesia, metió preso al apóstol Pedro. Dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Dios envió un ángel para liberar a Pedro de la mano de Herodes. Pero al mismo tiempo dice la palabra que en un momento Herodes no le quiso dar gloria a Dios y fue herido por un ángel y fue comido por los gusanos. Entonces, en estos ejemplos podemos ver que tanto en la ley como en la gracia, los ángeles se movían para guardar y proteger al justo, pero para juzgar a los que se levantaban contra el mismo Dios. Entonces, en un tiempo donde los ángeles de Dios se mueven a nuestro favor, quitan los tropiezos, quitan los obstáculos, pero al mismo tiempo Dios va a traer juicio y justicia sobre aquellas personas que se levantan contra el eterno Dios, que se levantan contra la palabra y se levantan contra la iglesia. Por eso es importante que haya una definición en este tiempo. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? ¿Eres una persona creyente o eres un incrédulo? Porque no tiene que haber una definición. Es más, la palabra de Dios dice que es mejor estar frío que estar tibio, porque aún el frío está definido, pero una persona que está tibio está entre 2 pensamientos, no está definido. Y el que está tibio, dice la palabra, que Dios lo vomita de su boca. Tiene que haber en ti una definición. ¿Crees en Dios o no crees en Dios? Entonces, cuando somos gente de fe, gente que habita y que mora en Dios y que está bajo la autoridad de Dios, se va a manifestar lo siguiente. Salmo 91, verso 5. Salmo 91, verso 5. Dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces dice el terror nocturno, que es la pestilencia que anda en oscuridad. Debemos entender que el Señor Jesús en Mateo 24 profetizó de pestes, de hambre, de guerra. Y la peste, la enfermedad, sabemos que su manifestación es física, en síntomas, en muerte, pero una de sus raíces es espiritual. Por eso el mismo salmista en el Salmo 91 lo describe como el terror nocturno, como la pestilencia que anda en oscuridad, o la enfermedad que su origen es oscuridad, es tiniebla y es maldad.
Entonces nosotros no solamente tenemos que luchar con las pestilencias y enfermedades o pandemias solamente con armas físicas. Sabemos que tenemos que ser prudentes, guardar distancia y todas esas cosas, pero tenemos que también usar las armas espirituales que el Señor nos ha dado, usar el poder del nombre de Jesús. Si ponemos las manos o oramos e intercedemos o enviamos una palabra en el nombre de Jesús, las personas pueden ser sanadas. El poder de la sangre de Cristo que nos protege, el poder de la palabra, confesar, orar, ayunar, son armas espirituales que derriban fortaleza. O sea, a veces nosotros no queremos usar esas armas, sino que queremos que otros la usen por nosotros. A veces por irresponsabilidad, negligencia y por pereza. Tienes que levantarte a orar, a interceder por tu casa, por tu familia, por tu nación, para que la bendición de Dios se pueda manifestar en nosotros. Cuando habitamos y moramos en Dios, no vamos a tener temor del terror nocturno ni la pestilencia. Recuerda que Dios es nuestra esperanza y Él es nuestro castillo. Y se va a cumplir lo que dice el Salmo 91, verso 8 y 9. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En estos días tristemente hemos oído y hemos visto que muchos han caído enfermos. Es algo triste. Otros han perdido la vida. Es un drama, es algo triste, es algo fuerte, es algo real. Pero debemos poner nuestra confianza y nuestra fe en Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Pueden caer 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero el mal, la enfermedad, no va a tocar tu vida y tu familia. Esta es nuestra fe, esta es nuestra confianza, porque hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Veremos sobre los justos, veremos sobre los que creen en Dios protección angelical, veremos sanidad, pero también veremos que sobre los impíos vendrá retribución, vendrá juicio, vendrá calamidades por burlarse de Dios, por sus maldades, por su impiedad. Será un tiempo de sanidad para los que creen, pero será un tiempo de juicio para los que se burlan de Dios. Será un tiempo de justicia para los impíos. Así que es un tiempo de creer en Dios, es un tiempo de mantenerte firme en la palabra de Dios, en orar, en buscar a Dios, en habitar en Dios, en disfrutar su presencia y su palabra. Porque nosotros hemos puesto nuestra esperanza en el Señor, porque Él es nuestra habitación. Salmo 91.9 confirma lo que dice el Salmo 91.1, el que habita en el abrigo del Altísimo. O sea, es como algo condicional. Aquellos que habitan vendrán todas estas bendiciones. El que no habita vendrá peste y vendrá destrucción. Salmo 91, verso 9, dice: porque has puesto a Jehová, que es esperanza, al Altísimo por tu habitación. Si Dios es tu esperanza y Él es tu habitación, Él es tu casa, serás guardado, serás protegido. Así que deja el miedo, deja el temor, se libre de la depresión, se libre del temor en el nombre de Jesús. Los ángeles de Dios están activados a favor de nuestra vida. El ejército de Dios, los ángeles de Dios están en esta tierra, están en esta nación y están en las naciones de la tierra de todo aquel que cree en Cristo Jesús. Por eso cree lo que dice el Salmo 91, verso 10. Por eso no nos sobrevendrá ningún mal y ninguna plaga tocará nuestra morada, porque estamos protegidos y estamos guardados en Dios. A ver, confiesa conmigo: no me sobrevendrá ningún mal, ninguna plaga puede tocar mi casa. Estoy guardado, estoy protegido por Dios. La sangre de Cristo cubre nuestro hogar, cubre nuestra familia. Las tinieblas, la enfermedad se va de nuestras casas en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el Rey de Reyes
el Señor de señores. Toda la gloria y toda la alabanza es para el Señor. Entonces hay ángeles que se están moviendo, quitando los obstáculos, quitando los tropiezos de nuestro camino. Salmo 91, versos 11 y 2. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie, dice la Biblia, quitando todo tropiezo, para que tu pie no tropiece en piedra. Dice Salmo 91, 12, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Todo tropiezo es quitado, todo obstáculo, todo estorbo es quitado de nuestro camino en el nombre de Jesús. Son quitados por los ángeles. Los ángeles arruinan toda trampa de oscuridad, de maldad, de muerte, de enfermedad, de robo, de destrucción en el nombre poderoso de Jesús. En este tiempo seremos protegidos, seremos guardados por los ángeles de Dios en todo lo que hagamos. La protección divina está sobre nuestras vidas. El mal no nos puede tocar, el mal no nos puede destruir. Estamos bajo el plumaje divino. Ahí dígalo conmigo, estoy bajo el plumaje divino, bajo las alas del eterno Dios. Estamos guardados, estamos protegidos. El mal y los malos no nos pueden conseguir porque estamos escondidos en la presencia del eterno Dios. Entonces en este tiempo no vamos a tropezar, en este tiempo no vamos a caer, en este tiempo vamos a levantarnos, Dios nos va a promocionar. Bendito sea el Señor. Entonces estamos en un tiempo de mortandad, de pestilencia, pero en medio de este tiempo de crisis, Dios nos va a llevar a una nueva dimensión de autoridad. Dios va a cambiar la mortandad en vida. Dios va a cambiar la pestilencia en sanidad. Lo declaro en el nombre de Jesús, conforme a la legalidad de la palabra. Salmo 91, verso 13, dice: sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. Lucas 10, verso 19, dice que Dios nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Nos ha dado potestad sobre toda fuerza del mal y nada nos dañará. Entonces cuando aquí la Biblia habla del león, del áspid, que es la serpiente, del cachorro de león, del dragón, de los escorpiones, de la serpiente, habla de fuerzas de maldad, fuerzas de oscuridad, fuerzas de las tinieblas que se mueven para enfermar, para matar, para destruir. Entonces cuando nosotros leemos el libro de los Salmos con los ojos del entendimiento dado por el Espíritu Santo, y leemos este Salmo 91 que fue escrito por alguien que estaba en medio de la pestilencia, en medio de la enfermedad y de la mortandad, por causa de gente impía y perversa, podemos ver que en medio de eso el salmista entendió que su único refugio, que su único castillo y su única esperanza y su único protector era Dios. Y él mismo vio, experimentó cómo los ángeles de Dios empezaron a moverse para protegerlo y para cuidarlo, para quitar los estorbos y los obstáculos de su camino. Y al mismo tiempo él vio cómo los ángeles peleaban contra los impíos y la gente mala que se levantaba contra él. Entonces podemos entender por el Salmo 91, verso 13, cuando dice el león, el áspid pisará, que el origen del terror nocturno, de la pestilencia y de toda mortandad, de toda oscuridad, es algo espiritual. Todo esto tiene su origen espiritual, de maldad, de oscuridad. El salmista entendió que había fuerzas espirituales y que él tenía el poder para pisar, o sea, para poner debajo de sus pies. Entonces las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra resurrección. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Él nos ha dado autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte. Por eso en el nombre poderoso de Jesús, toda brujería, hechicería, oscuridad, maldad, maldición, enfermedad, muerte, pobreza, miseria, altares de maldad son derribados en el nombre de Jesús. Hay liberación en nuestra vida, hay liberación en nuestra familia, hay liberación
en nuestras ciudades, hay liberación en las naciones de la tierra. Todo velo de maldad, todo velo de oscuridad es quitado en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos ángeles que se muevan a proteger a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor. Ángeles, Señor, que ejecuten tu palabra. Ángeles que ejecuten juicio, Señor, contra toda gente mala, perversa, contra toda enfermedad, contra toda maldad en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Exaltamos su nombre, adoramos tu nombre, mi Señor. Solo tú, Señor, eres grande, solo tú eres poderoso, Señor. Bendito sea el Señor. Estamos en un tiempo de caminar en una nueva dimensión de poder y de autoridad. Y esa autoridad se va a manifestar en gente que ha permanecido en la fe, en gente que ha permanecido en la visión de Dios. Y estamos en un tiempo donde el amor de Dios se va a manifestar. Salmo 91, verso 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Debemos entender que Dios nos ama demasiado. Él ha puesto su amor en nosotros porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Él nos va a librar de todo esto, nos va a librar de la enfermedad, nos va a librar de la muerte, nos va a librar de la angustia, nos va a librar. En este mismo momento Dios te libera de esa angustia que tienes en el nombre de Jesús y empiezas a experimentar el abrazo del Padre, el amor de Dios en el nombre de Jesús. Y el Salmo 91, 14 dice, y los pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Esta pandemia, esta circunstancia, estos problemas nos quieren tirar al suelo, económicamente, en nuestra familia, en nuestro estado de ánimo. Pero yo declaro esta palabra, Dios te pondrá en alto, porque tú has permanecido. Si tú has permanecido en el Señor, viene un tiempo de promoción, viene un tiempo donde Dios te nos va a exaltar y donde Dios nos va a levantar. Salmo 91, 15 dice, me invocará y yo le responderé. Estamos en un tiempo de grandes respuestas. Mucho tiempo hemos estado orando por cosas, por peticiones personales, familiares. Como iglesia no hemos visto respuesta. Yo quiero profetizar conforme en esta palabra en el nombre de Jesús, que vamos a ver grandes respuestas. Dios nos va a responder. Si nosotros clamamos a Dios, Él nos va a responder. Cree que vienen respuestas aceleradas, vienen respuestas divinas a favor de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Siento una unción profética en esta hora. Respuesta para nuestras vidas, respuesta para nuestra familia, respuesta para nuestra ciudad. Los cielos se abren y los ángeles de Dios traen la respuesta. Los obstáculos son quitados y la gloria de Dios se manifiesta. Tiempo de su presencia se manifiesta en nosotros. Tiempo de exaltación. Vamos a tener larga vida. No tengas temor a la muerte. Salmo 91, verso 16 dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a tener larga vida. Vamos a tener larga vida en sanidad y en bendición en el nombre de Jesús. Dice Salmo 91, 15, me invocaré, yo le responderé, y con él estaré en la angustia, los libraré y le glorificaré. Dios nos va a glorificar, Dios nos va a exaltar, Dios nos va a bendecir. En el nombre poderoso de Jesús vamos a tener larga vida, vamos a tener salud, vamos a tener abundancia, vamos a tener bendición, vamos a tener protección a favor de nuestras vidas. Lo que veremos en estos meses es sanidad, protección y justicia en el nombre de Jesús. Y como dice el Salmo 91, verso 8, ciertamente con nuestros ojos miraremos la recompensa de los malos y de los impíos, de la gente que hace maldades, que hacen perversidades, gente mala, gente que piensa que no serán juzgados, van a ser juzgados. Pero la gente que ha permanecido fiel en el Señor, en lo poco ha sido fiel, Dios te pondrá en lo mucho. Sanidad, protección y justicia
Eso es lo que veremos en los próximos tiempos. Levanta tus manos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos, Señor, la gloria, te damos, Señor, la alabanza, te damos, Señor, la adoración en esta hora. Te pido, Señor, que muevas tus ángeles sanadores, envíes ángeles a ministrar sanidad a las casas, a los hogares, a las familias. Declaro, Señor, que la mortandad se va, la peste se va, la pobreza se va en el nombre de Jesús. Fortalécenos en el poder de tu fuerza, Señor. La depresión, el temor se va ahora en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, pon la mano en la radio. Tú me estás viendo por YouTube, ahí cuando están mis manos, pon las manos. Recibe en esta hora la unción de Dios, la unción sanadora, la unción libertadora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tiempo de sanidad, tiempo de milagro, tiempo de liberación para tu vida. Hay testimonio de sanidades y en lo que queda del mes de agosto y en el mes de septiembre. El mes de septiembre será un mes de sanidades, de ángeles y de liberación. Créelo en el nombre de Jesús. Estamos en un tiempo profético. Siento mucho la presencia del Eterno, Señor. El día de hoy levanta una semilla generosa de gratitud y dale gracias a Dios por las cosas grandes que vienen a favor de tu vida. Muchas bendiciones. Les habla el apóstol, o les habló el apóstol Oliver Escala. Muchas bendiciones.